Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bueno, les digo muy buenas noches porque como ustedes pueden ver, esta es una sesión grabada, ¿sí? Y en este momento, si ustedes lo ven en la tarde, yo me encuentro en un retiro espiritual, ¿sí? Estamos junto con nuestro amigo Diego Justiniano y otros hermanos. Bueno, estamos en el campo para poder, bueno, realizar oraciones a Dios con respecto a los proyectos que tenemos como ministerios, ¿no? Ministerios que buscan proclamar el mensaje de los tres ángeles, pues es nuestra misión que tenemos. Sí, así que les pedimos muchas de sus oraciones para que durante todo este retiro espiritual que nosotros tenemos, todo salga espectacular y bueno, volvamos a nuestra ciudad, volviendo a nuestras casas también con las fuerzas renovadas. En la sesión del día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, un tema de hecho que tiene que ver con Daniel capítulo 5. La vez pasada, el sábado pasado, habíamos estudiado Daniel capítulo 5 desde el punto de vista histórico del relato de Daniel 5. Nos habíamos dado cuenta que la caída de Babilonia, que está en Daniel capítulo 5, está bien respaldada por datos históricos, ¿sí? Es decir, que inclusive la historia nos da respaldo de que sí sucedió así como lo relata la Biblia. Ahora, toda esa caída de Babilonia simplemente fue, por así decirlo, una ilustración, podríamos decir, que nos ayudará a comprender lo que es el cumplimiento profético de esa historia. A esto se le llama, mis hermanos y hermanas, tipología. Tipo y antitipo. ¿Ok? Tipo y antitipo. Tipo que es la historia, por así decirlo, y el antitipo es el cumplimiento profético de esa historia. Y déjenme decirles que el antitipo o el cumplimiento profético de la historia de Daniel 5 se va a cumplir en los últimos tiempos. Y ese cumplimiento profético es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría hacer una oración. Me gustaría que inclinemos el rostro para pedir la guía del Espíritu Santo, pues sin la guía de Él realmente no somos nada. Y bueno, necesitamos el poder de lo alto para poder comprender este tema. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te agradezco por esta sesión que tenemos, esta grabación que estamos realizando, que sea para gloria y honra tuya, y para que nuestros amigos y amigas y hermanos y hermanas que están estudiando con nosotros este fabuloso libro de Daniel, junto con este fabuloso texto de apoyo que tenemos, Señor, puedan salir bendecidos de esta sesión. Y si tal vez no lo comprenden, puedan volver a ver este video para poder entender a cabalidad lo que tú nos quieres decir en Daniel capítulo 5. Te pedimos tu presencia, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo se haga sentir, Señor, en esta sesión para que nosotros comprendamos este tema. Abre nuestra mente para entender y abre nuestro corazón, Señor, para recibir el mensaje que tenemos en esta sesión. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, a continuación les voy a compartir lo que es la pantalla, o mejor dicho, el material que tenemos preparado para el día de hoy o para la sesión del día de hoy. Ahí, como pueden ver, está el material. Es la lección número 11, el material titula Daniel 5 y Apocalipsis 16 y 17. ¿Sí? Si ustedes quieren comprender Apocalipsis capítulo 16, o mejor dicho, parte del capítulo 16 y Apocalipsis 17, es necesario que comprendamos Daniel 5. ¿Sí? Hay historias en el Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender muchas partes del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, miren, si ustedes se van al libro de Génesis y, por ejemplo, ustedes quieren entender en el libro de Apocalipsis lo que es la guerra del Armagedón que aparece en Apocalipsis 16, ustedes tienen que irse a, por ejemplo, a la historia de Caín y Abel. ¿Ok? Si ustedes quieren comprender el mensaje de los tres ángeles y cuál es la misión de esos mensajes, tienen que irse a la historia de Lot en el libro de Génesis. Si ustedes quieren entender la caída de Babilonia, tienen que irse a Daniel capítulo 5. Recuerden, la caída de Babilonia aparece en Apocalipsis 18, pero para comprenderla aún mejor, tenemos que entender Daniel capítulo 5. Son pocos ejemplos que les doy,
pero son ejemplos que nos ayudarán a entender lo que es el libro de Apocalipsis, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es un principio bíblico que ustedes y yo también no tenemos que olvidar. La Biblia se interpreta así sola. Yo no puedo darle un significado. La Biblia misma le da un significado a lo que está escrita en ella. Nuestro deber es pedirle al Espíritu Santo el poder y la sabiduría para poder comprender lo que dice la palabra de Dios o lo que me quiere decir la palabra de Dios. Bien, vamos a ver entonces este tema. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el Armagedón, ¿no? El Armagedón, que recordemos, está en una de las 7 plagas. Dicho sea de paso, el día de hoy vamos a estudiar las 3 últimas plagas, porque Daniel 5 realmente tiene su antitipo o el cumplimiento profético de Daniel 5 en las 3 últimas plagas. Así que es interesante, ¿sí? Busca el patrón o la imagen más amplia y cómo encajan las piezas. No busque simplemente los eventos, sino la secuencia u orden de los mismos. Por ejemplo, los pasajes de Elías en la Biblia, ¿no? Aquí el pastor Bor, quien es el escritor real de este libro, nosotros simplemente lo traducimos, nos están dando unos consejos o unos tips para poder estudiar lo que es el Armagedón, ¿sí? Aprende bien la historia del Antiguo Testamento, porque es la base de la aplicación tipológica. Es cierto, estamos hablando acerca de tipología, ¿sí? Es tipología. Ahora, en la tipología es necesario que nosotros comprendamos el Antiguo Testamento o la historia en el Antiguo Testamento para entender el cumplimiento profético de esa historia que se encuentra también en el libro de Apocalipsis. Eso es tipología. Recuerden, tipología. ¿Sí? Si ustedes quieren hallarle ese sabor exquisito al estudio de las profecías, tienen que saber qué es tipología. ¿Sí? Tienen que saber qué es tipología, qué es tipo y qué es antitipo. Déjenme decirles que cuando nosotros estudiamos la Biblia, o en este caso el Antiguo Testamento y otras partes o fracciones del Nuevo Testamento, desde el punto de vista tipológico, esas historias cobran sentido. ¿Sí? Verdaderamente son reales, no son simplemente historias, sino que nos relatan algo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Sí? Y no solo lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Ahora, un ejemplo, miren, les voy a mostrar lo siguiente. Esta semana me puse a analizar en las historias tipológicas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y me topé con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos cuenta, por ejemplo, la historia de la iglesia primitiva, la historia del apóstol Pablo y otros apóstoles más, y cómo es que ellos llevaron el evangelio, ¿no? En resumen, si podemos hacer una especie de sinopsis al libro de Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿saben? Esta semana me puse a pensar y dije, no creo que el libro de Hechos simplemente sea una historia. Tiene que haber algo en esa historia. Y me puse a leer ese libro que se llama El Gran Movimiento Adventista, que yo se los recomiendo de que lo lean. Y justo ese libro me dio una idea y me hizo comprender que el libro que está en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, tiene un cumplimiento profético. ¿Sí? Tiene un cumplimiento profético. La tipología se puede aplicar en Hechos de los Apóstoles. Ahora ustedes preguntarán, Roger, ¿cuál es el cumplimiento profético de Hechos de los Apóstoles? Bueno, hay 2 eventos de los últimos tiempos, ¿sí? Que se cumplen en Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Inclusive hasta podemos encontrar 3. ¿Sí? Podemos encontrar 3. Pero los que más sobresaltan son 2. Uno de ellos es la lluvia tardía, hablando del cumplimiento profético, de la historia de Hechos de los Apóstoles. Es la lluvia tardía. Si nosotros queremos comprender la lluvia tardía, el derramamiento del poder de lo alto del Espíritu Santo en los últimos tiempos, debemos de retroceder al libro de Hechos de los Apóstoles para entender de qué manera Dios va a utilizar el Espíritu Santo para que nosotros recibamos el poder y prediquemos el Evangelio, o mejor dicho, prediquemos el mensaje de los 3 ángeles en estos últimos tiempos.
Otro evento que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos ayuda a entender un evento profético es el fuerte pregón o el fuerte clamor. Que también recuerden, después de que recibieron el poder de lo alto, los apóstoles, ellos se pusieron a predicar, ¿no? Y ese evangelio verdaderamente tenía poder porque estaba envuelto del poder de lo alto. Y en los últimos tiempos no va a ser distinto, solo que va a ser a escala mundial, ¿sí? El remanente va a recibir el poder de la lluvia tardía, va a recibir el poder del Espíritu Santo y va a ponerse a predicar a todo el mundo el mensaje para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Hubo persecución en Hechos de los Apóstoles, pero por supuesto, hubo mucha persecución. ¿En los últimos tiempos habrá? Sí. ¿Habrá encarcelamientos? Sí, en Hechos de los Apóstoles hubo encarcelamientos. También lo va a haber en los últimos tiempos. Tipología, señores. Es tipología. Bien. Entonces, vamos a seguir viendo los consejos que nos da el autor del libro con respecto al estudio del Armagedón. ¿Ok? No asuma que Ellen White citará los versículos o incluso que usará necesariamente su lenguaje. Cierto, mis hermanos, si ustedes quieren comprender un poco más de tipología, vayan a los escritos de la sierva del Señor. Vayan a los escritos de Ellen White. Pero no esperen que Ellen White les diga el capítulo de donde está sacando lo que está escribiendo, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, el libro que vamos a utilizar el día de hoy. No esperen que ella utilice el mismo lenguaje que usa la Biblia. Lo usa en muchas ocasiones, pero a veces no. A veces lo interpreta de manera directa. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo. Y verdaderamente se van a dar cuenta que esta mujer de verdad que tenía el don de profecía. ¿Sí? Y yo como ex dominical les digo eso. Los dominicales, bueno, muchos dominicales no creen en Ellen White. Yo también cuando entré a la iglesia adventista, yo no creí en ella, hasta que me puse a estudiar sus citas. Y verdaderamente me di cuenta de que ella tiene, o tuvo, mejor dicho, porque está durmiendo, esperando la resurrección, tuvo el don profético. Aprende a hacer preguntas sobre el pasaje. Por ejemplo, yo hice la pregunta, dice el autor del libro. ¿Por qué dice Apocalipsis 15 que los 144,000 cantarán la canción o el cántico de Moisés y el Cordero? ¿Qué tendrá que ver la liberación final con Moisés? ¿Es posible que la liberación final siga el mismo patrón de los eventos en Éxodo? Bien, o sea, tenemos que aprender a hacernos preguntas, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, otra pregunta que también tenemos que plantearnos, o en este caso cuando leemos los escritos de Ellen White, ¿de qué parte de la Biblia Ellen White está sacando lo que está escribiendo en aquí? ¿De qué parte? Cuando nosotros estudiamos el espíritu de profecía junto con la Biblia y nos hacemos estas preguntas, verdaderamente el estudio de la Biblia y el estudio del espíritu de profecía se hace un tremendo banquete espiritual. Así que háganlo, son pequeños consejos que les podemos dar conforme a la corta experiencia que tenemos. ¿Ok? Bueno, perfecto, ya tenemos los tips que nos da el libro. Ahora vamos a irnos más abajo y vamos a estudiar. Antes de ver la introducción, déjenme decirles que el día de hoy nos vamos a enfocar en la batalla del Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? ¿Cómo va a llevarse a cabo? Y bueno, vamos a hablar de las tres últimas plagas donde se desenvuelve lo que es el Armagedón. ¿Ok? No vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las últimas plagas, sino el cumplimiento profético de Daniel 5 comparado a estas plagas. ¿Sí? Por otro lado, quiero decirles, mis hermanos y hermanas, de que hoy en día hay muchos grupos religiosos, inclusive que, bueno, son llamados también adventistas del séptimo día. Hay un grupo que se llama, no les voy a decir el nombre, capaz me salen curiosos y, y pues se ponen a buscar y bueno, ya hay un grupo que se hace llamar adventista del séptimo día, que malinterpreta esto de la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón se dice, bueno, dicen muchos cristianos y también ese grupo, hasta donde yo puedo saber, se va a dar ¿en dónde? En Israel.
Y los reyes del oriente que vienen del oriente o del este o de donde sale el sol son los chinos, los rusos. Eso es lo que muchos creen. Pero la interpretación que nos da el espíritu de profecía es muy lógico al respecto y no tiene nada que ver con lo que muchos grupos religiosos lo mencionan. En realidad, los reyes del oriente no son los chinos, no son los rusos. El día de hoy vamos a ver quiénes son los reyes del oriente y qué es el secamiento del río Éufrates. ¿Sí? Introducción. El libro de Apocalipsis describe 7 plagas devastadoras que caerán sobre la tierra, después de que se cierre la puerta de la gracia. Estas plagas devolverán parcialmente la tierra a la condición en la que estaba antes de la semana de la creación. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice el libro de Génesis. El profeta Jeremías lo vio. Si ustedes quieren leer esto y cómo lo vio el profeta Jeremías, cómo vio la destrucción de la tierra, pueden irse a Jeremías capítulo 4, 19 en adelante, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a estudiar las 3 últimas plagas, ¿no? El día de hoy vamos a ver 3 perspectivas diferentes y buscaremos paralelos en la estructura temática. Bueno, vamos a agarrar lo que es Apocalipsis 16, del 10 al 21, Éxodo 14 y 15, donde nos relata la liberación del pueblo de Dios, y el libro del conflicto de los siglos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el modelo 1, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, la quinta plaga. Recuerden, vamos a estudiar la quinta, la sexta y la séptima plaga. Apocalipsis 16, el tema central de aquí es la oscuridad en el trono de la bestia, las úlceras y el morder de lenguas de dolor, ¿no? Apocalipsis nos dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras, ¿no? Esta es la quinta plaga, ¿ok? Ahora vamos a estudiar la quinta plaga. Preguntas que nos tenemos que hacer. Preguntas que debemos de hacernos. ¿Quién es la bestia? Pregunta 1. Otra pregunta. Es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7 que habló blasfemias contra el Altísimo, que persiguió a los santos del Altísimo y pensó que podría cambiar los tiempos y la ley. Así también gobernó durante 1260 años. ¿Sí? El día de hoy no podemos estudiar de manera detallada Apocalipsis 13 con respecto a la primera bestia, pero con seguridad podemos decir de que la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, es también el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2 y es el anticristo, es el hijo de perdición. ¿Y quién es la bestia? Bueno, es el papado, ¿no? Es el papado, porque cabalmente todas estas características que vemos en Daniel 7, Apocalipsis 13 y segunda de Tesalonicenses 2 apuntan al papado, al sistema papal. Y nuevamente recordamos, como siempre lo vamos a hacer, no estamos hablando en contra de nuestros hermanos que se encuentran en la Iglesia Católica, ¿sí? Eso quiero que lo tengamos bien claro. Nosotros creemos que en la Iglesia Católica y en muchas iglesias evangélicas existen verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? Estamos hablando nosotros contra sistemas, pero no es un invento de nosotros, sino que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? Así que quiero que lo tengamos claro, ¿ok? Es lo que la Biblia está mostrando, no lo que nosotros estamos diciendo o afirmando. Es la Biblia. Y si a algunos nos duele, pues prefiero yo herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es preferible estar separados por la verdad que unidos por la mentira, decía Martín Lutero. Así que es una verdad interesante. ¿Cuál es el trono? Ya descubrimos quién es la bestia, pero ¿cuál es su trono? Este es el centro del gobierno desde donde la bestia gobierna. Esta plaga cae sobre la autoridad gobernante de la bestia y su centro de poder está en la ciudad del Vaticano, dentro de los confines de la antigua ciudad de Roma. Ahora, ¿cuál es el reino sobre el cual la bestia gobierna? Bueno, su reino, el reino de la bestia, es mundial.
¿Cómo es mundial, Roger? Bueno, vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13:3, cuando habla de la primera bestia. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por otra parte, Apocalipsis 17:1 y 2, cuando habla de Babilonia, que también es el sistema papal, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Pero qué son las aguas? Apocalipsis 17, versículo 15 nos dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estas 4 citas bíblicas nos ayudan a responder y nos indican de que el reino de la bestia será mundial para ese entonces, ¿no? Será mundial, estará en todo el mundo. Ahora, debemos observar que hay una clara distinción entre la autoridad gobernante y su reino. Número 1, por ejemplo, tenemos la oscuridad. Bueno, esta es una oscuridad global sobrenatural porque el reino de la bestia es global. O sea, en los últimos tiempos va a haber oscuridad. Sí, porque todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia, en pos del papado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se muerden sus lenguas? Bueno, se las muerden de dolor y Dios les envía un pánico que los llevará a matarse unos a otros con las armas que iban a usar para destruir al pueblo de Dios. Es cierto. Vamos a ver más adelante algunas citas del conflicto de los siglos que nos van a ayudar a comprender cómo es que muchos en los últimos tiempos que estaban persiguiendo al pueblo de Dios para aniquilarlos, van a volverse hacia los pastores y van a matarlos. Es interesante, es triste, pero va a pasar. Y esto no es un invento de mi persona, no es un invento de la escritora del conflicto de los siglos, sacado de la Biblia. ¿Y de qué parte preguntarán? Bueno, Zacarías 14:2 y 13 dice lo siguiente, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Aquí está hablando de Jerusalén, pero de la iglesia. La Jerusalén, este no es Jerusalén literal, este es la Jerusalén espiritual, que es la iglesia. ¿Ok? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, que entre ellos se matarán unos a otros. No hay lugar para el arrepentimiento. Esto es después del cierre del tiempo de prueba o el cierre de la puerta de la gracia. O sea, todos los eventos de las últimas plagas y también de las 4 primeras se dan después del cierre de la puerta de la gracia. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, nosotros sabemos que realmente ya no hay tiempo para arrepentimiento. Todos los casos en el cielo y en el juicio ya han sido dados a favor de los santos y bueno, el juicio ya ha sido resuelto. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo que nos dice la sexta plaga. Apocalipsis 16, los temas centrales de la sexta plaga, que está descrita en los versículos 12 al 16, nos habla acerca de las aguas del Éufrates que se secan, preparando así el camino para la llegada de los reyes del oriente. Bien, vamos a ver lo que dice Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, tenemos que hacernos 3 preguntas, o hasta 4. Número 1, ¿qué representa el gran río Éufrates? Bueno, algunas pistas las encontramos en el libro del profeta Isaías, ¿no? ¿Qué significa el secado de las aguas? ¿Qué significa que se secan las aguas? ¿Qué son los reyes del este o del oriente? ¿Y cómo se prepara el camino para su llegada? O sea, son preguntas interesantes en las cuales nosotros tenemos que meditar, ¿sí?
En el estudio bíblico siempre es bueno que nosotros nos hagamos preguntas. ¿Ok? Siempre. Bien, ahora vamos a dar explicación a estas 3 o 4 preguntas que tenemos. El trasfondo del Antiguo Testamento. Para responder a estas preguntas debemos estudiar la caída de la antigua Babilonia. Sí, es verdad, para entender esta parte tenemos que estudiar Daniel 5 y ya lo hemos estudiado, ¿no? Y de hecho, no solo Daniel 5, sino que también Jeremías 50 y 51 e Isaías 41. Y es muy interesante que muchos historiadores como Xenofonte y Herodoto también describieron la destrucción de Babilonia. Así que tenemos que estudiar todo ello. Para aquellos que tal vez no han tenido el tiempo de estudiar Daniel 5, tenemos el material. Si ustedes gustan, pueden escribirnos para que nosotros les compartamos este material. ¿Sí? Así que estudienlo, el material. No, este material también, ¿no? Pero el anterior material donde hablamos acerca de la caída de Babilonia desde el punto de vista histórico. ¿Sí? Bueno, yo asumo que la mayoría que está viendo este video ha estudiado la lección anterior. Bueno, vamos a verlo. El río Éufrates fue el mayor activo de Babilonia y también su mayor responsabilidad potencial. Es decir, que uno de los elementos importantes del reino babilónico fue el río Éufrates. ¿Sí? De hecho, comentando un poco, el río Éufrates penetraba lo que era el imperio babilónico. Lo penetraba. ¿Sí? Y proveía de agua a toda la ciudad de Babilonia. ¿Ok? Así que era muy importante para Babilonia. Y nosotros sabemos que Babilonia estaba practicando la idolatría y bebía vino en la noche de su caída. Daniel capítulo 5 nos habla de que el rey Belsasar estaba tomando vino y se estaba embriagando porque estaba seguro de que nadie podía atravesar las grandes murallas de Babilonia, que por cierto tenían un grosor de 25 metros, imposible de penetrarlos. Sin embargo, vino un hombre del norte y del este, o así por así decirlo, vino alguien, este alguien es Ciro, que vino del oriente y también vino del norte, como nos indica la Biblia y la historia, para invadir a Babilonia. Ahora, es interesante que la historia nos dice que Ciro secó el lecho del río Éufrates. ¿De qué manera? Desviándolo hacia los canales que se habían construido fuera de la ciudad. Es decir, que Ciro hizo que se secara el río Éufrates. Y en la sexta plaga hay el secamiento del río Éufrates. Muy interesante, muy interesante. Y recuerden, los reyes vienen del este y Ciro venía del este, o del oriente, o de donde se pone el sol. Muy interesante. Ciro y sus ejércitos entraron en la ciudad y Babilonia cayó. Esa noche, después de que Ciro había secado el río Éufrates, muchos entraron por donde entraba el río. Inclusive la historia nos dice de que la puerta esa noche se encontraba abierta y los medopersas también entraron por la puerta. Y de esa manera Babilonia cayó y Belsasar fue muerto. ¿Va a pasar algo así en los últimos tiempos? Pero por supuesto, va a pasar. Y de esa manera el pueblo de Dios fue liberado. ¿De qué manera fue liberado? La historia nos cuenta, le estoy haciendo un resumen del tema anterior. La historia nos cuenta de que el profeta Daniel le mostró a Ciro de que el profeta Isaías, más de 100 años antes, le había profetizado acerca de Ciro y de que Ciro redimiría al pueblo de Israel. Y de esa manera, Ciro, al ver que su nombre inclusive se encuentra en el libro del profeta Isaías, él se admiró mucho y de esa manera firmó uno de los primeros decretos para que Israel vuelva a su tierra, mejor dicho, Jerusalén vuelva a su tierra y construyera las murallas y el templo. ¿Sí? Es muy interesante volver a su tierra. Nosotros estamos en Babilonia, este mundo es Babilonia, estamos en Babilonia. ¿Sí?
Y bueno, seremos libertados y volveremos a nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? Nuestro hogar es el cielo, ¿no? Y bueno, después de los 1000 años, esta tierra. Ahora, todo este escenario se aplica simbólica y globalmente en el capítulo 17 de Apocalipsis. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis para poder entender lo que es la sexta plaga. Ya estudiamos el panorama histórico. Ahora vamos a estudiar lo que dice Apocalipsis 17, que nos habla también de la caída de Babilonia y de estos elementos como el secamiento del Éufrates, por ejemplo. ¿Cuál de los... Bueno, debemos hacernos preguntas, ¿sí? Tenemos que ser muy preguntones. Apocalipsis 17, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuál de los 7 ángeles le habla a Juan en Apocalipsis 17:1? ¿Qué representa una ramera en las Escrituras? ¿Qué significan las profecías cuando dice que ella, hablando de la ramera, fornica con los reyes de la tierra? ¿Cuál es el nombre de la mujer ramera? ¿Cuáles son las aguas sobre las que se sienta la ramera? ¿Y qué terminarán haciendo los reyes con la ramera? Preguntas interesantes que en unos momentos nos vamos a contestar. ¿Sí? Apocalipsis 17, 1 y 2. La mujer ramera se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vino entonces uno de los 7 ángeles. La pregunta que se hace el autor del libro es ¿cuál? Que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿Qué son esas aguas? Bueno, sabemos nosotros que las aguas en las que se sienta son naciones, tribus y lenguas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el nombre de la mujer? Es Babilonia, ¿no? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué representan las aguas? Ya lo dijimos, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero ¿qué pasa con la ramera? Los reyes que en algún momento habían fornicado con ella, la van a aborrecer, la dejarán desolada, desnuda y quemarán con fuego. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Estamos viendo más o menos cómo es que todos estos versículos que hemos leído nos ayudan a entender el secamiento del río Éufrates, de acuerdo a la descripción que se da en Apocalipsis 17. ¿Sí? La séptima plaga. Bien, hasta aquí hemos visto un poco del secamiento del río Éufrates. ¿Sí? Más adelante, cuando leamos el conflicto de los siglos, vamos a conectar todo lo que hemos visto en Apocalipsis 17 y en Daniel 5 para poder comprender qué significa el secamiento del río Éufrates. ¿Ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya pasamos la sexta plaga, vamos a irnos a la séptima. Apocalipsis 16, del 17 en adelante, los temas centrales que encontramos es la voz de Dios que está diciendo, hecho está. Esto está seguido de un terremoto, truenos, relámpagos, precipitaciones terribles y la desaparición de las cadenas montañosas e islas o las cordilleras. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos leer en el libro de Apocalipsis 16, 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Interesante, interesante. Bueno, todo esto poco a poco vamos a ir desglosando en lo que es
Éxodo capítulo 14 y 15 también, y el conflicto de los siglos. Así que si no están comprendiendo muy bien lo que es la quinta, la sexta y la séptima plaga, cuando leamos el conflicto de los siglos, vamos a encontrar muchas sorpresas, ¿sí? Vamos a encontrar que la escritora del conflicto de los siglos, que es Elena de White, realmente estuvo inspirada para poder escribir el conflicto de los siglos. ¿Ok? Ahorita estamos poniendo las bases bíblicas para poder entender el secamiento del Éufrates, que es el cumplimiento profético de la historia de Daniel capítulo 5. ¿Sí? Quiero que tengan paciencia, por favor. Bueno, vamos a ver el modelo 2 que se encuentra en Éxodo 14:15. La caída de Babilonia en los días de Belsasar es el trasfondo de la quinta, sexta y séptima plagas. Pero quiero sugerir, dice el pastor Bor, que hay otra historia en el Antiguo Testamento que también está en el fondo. ¿Cuál es la historia? La historia del éxodo de Israel de Egipto, es decir, la historia de la liberación del pueblo de Dios en Egipto o de las garras de Faraón. Bueno, principios claves que vemos en la historia. Israel estaba cautivo en Egipto, sí, estaban esclavos en Egipto. Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Qué interesante. La Biblia en Apocalipsis 18, hablando un poco del panorama profético de la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Dios, ¿se acuerdan ustedes que Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío? Es parecida la expresión a la que Dios le decía a Faraón que dejara ir a su pueblo. Muy interesante, muy interesante. El cautiverio se hizo difícil porque la gente quería guardar el sábado. Sí, es cierto. Realmente en en el libro de Éxodo encontramos de que el pueblo de Dios quería guardar el sábado. No estoy para detallar el libro, o mejor dicho, la historia del Éxodo, pero quiero decirles de que sí es un dato curioso muy interesante. El pueblo de Dios quería guardar el sábado. Y bueno, sabemos que el pueblo de Dios salió al final, ¿no? Así que si querían guardar el sábado en la historia del éxodo del pueblo de Dios, realmente también el sábado jugará un papel importante en los últimos tiempos. Un pequeño detalle que nos da la tipología en la historia de la liberación del pueblo de Israel. Muy interesante. Ahora, encerrados y sin escapatoria. Éxodo 14:3 nos habla de que después de que el pueblo de Dios salió, se encerraron y parecía que no había escapatoria. De hecho, el pueblo de Dios, es cierto, el pueblo de Dios había salido de Egipto, pero cuando estaban llegando a orillas del Mar Rojo, realmente estuvieron encerrados, se sintieron encerrados. Porque por un lado, estaban viniendo las tropas de Faraón para destruirlos, ya había una sentencia de muerte o un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, es verdad. A la derecha tenían lo que eran los montes. Al otro lado tenían lo que era el desierto. Y al otro lado estaba el Mar Rojo. En otras palabras, no había escapatoria. Era una muerte segura. Las tropas de Faraón estaban con la misión y el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Esto lo dice Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 9. Es una historia profética, pero por supuesto, es una historia profética que vale la pena que nosotros la estudiemos. Esto es tipología, señores. Esto es tipología. ¿Sí? Tan lindo. Miren, qué delicioso es estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista tipológico. Las historias cobran sentido. Y hoy en día muy poco se estudia la tipología. ¿Saben por qué se estudia muy poco la tipología? Porque muchos menosprecian las profecías. Hoy en día, miren, haciendo un paréntesis al tema y haciendo palabras para un poquito meditar en nuestra realidad. Hoy en día menospreciamos las profecías. Muy poco en los púlpitos adventistas, digo adventistas porque somos adventistas, y por qué no decir otras iglesias también, no se estudia casi nada de profecías. Pensamos que las profecías se encuentran en Daniel y Apocalipsis y en la demás parte de la Biblia no se encuentran. Pero miren, cuando estudiamos la Biblia desde el punto de vista tipológico, podemos encontrar profecías en toda la Biblia, inclusive en las historias que nos relata el Antiguo Testamento, y por qué no decir el Nuevo Testamento. La Biblia es profética.
Pero como nos gusta hablar solamente del amor y no queremos hablar de las profecías, bueno, no podemos entender lo que es la tipología. Y mucho peor todavía, no queremos estudiar los libros de Ellen White, los libros del espíritu de profecía, porque contienen mucha tipología. Y hay muchos que, siendo adventistas del séptimo día, menosprecian el don profético. Es increíble, pero es la verdad. ¿Sí? Así que yo les invito de que ustedes estudien las profecías desde el punto de vista tipológico y se van a dar cuenta de cuán deliciosa es la Biblia. Es un gran banquete que nos comemos nosotros. Así que, bueno, cerramos paréntesis. Sí, bueno, ya explicamos un poco acerca de la historia en Egipto. En los últimos tiempos pasará lo mismo. El pueblo de Dios aparentemente no tendrá escapatoria. ¿No lo va a tener? Sí, a no ser que la mano de Dios esté detrás de todo esto. Es decir, que la mano de Dios libere a su pueblo en los últimos tiempos. ¿Sí? Pero habrá un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cuál es la quinta plaga? La quinta plaga es oscuridad. Bueno, es interesante notar que Éxodo capítulo 14, 19 y 20 nos habla que había oscuridad sobre los egipcios y también había luz sobre el pueblo de Dios. Interesante. La plaga de oscuridad se repite en la historia del Éxodo. Bueno, vamos a la sexta plaga. Las aguas se secan o se dividen y luego matan a los egipcios. Qué interesante, señores. Miren, Éxodo 14, 21 nos habla de que las aguas se dividen y se secan. Es cierto, las aguas se dividieron y se abrió un pequeño sendero, o bueno, no sé si era pequeño, pero era un sendero que prácticamente el agua se secó. Ahora, ¿el pueblo de Dios pasó por ahí? Sí, pasó al otro lado del Mar Rojo. Pero cuando los egipcios estaban pasando, las mismas aguas los mataron, los destruyeron. Es muy interesante, señores. Así que, esto es tipología. ¡Wow! Y bueno, las aguas mataron a los egipcios, ya sabemos eso. Ahora vamos a ver lo que es la séptima plaga. Sí, vamos a ver lo que es la séptima plaga. Calamidades naturales. Bueno, Salmo 77 nos habla de que los fenómenos naturales que acompañaron este evento son exactamente paralelos a la séptima plaga del libro de Apocalipsis. Éxodo 14, 23 al 25 nos habla de un gran pánico que cayó sobre los egipcios. Olvidaron su furia asesina contra Israel y buscaron escapar. ¿Pasará lo mismo en los últimos tiempos? Sí, va a pasar porque más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Éxodo 14, 17 y 18, el honor y la gloria por la liberación fueron para Dios. Por otro lado, al luchar contra el pueblo de Dios, los egipcios estaban luchando contra el Dios del pueblo. ¿Sí? Es decir, que Dios estaba protegiendo a su pueblo y los egipcios, al estar en contra o queriendo matar al pueblo de Dios, realmente estaban peleando contra Dios. ¿Recuerdan la historia de Pablo? Cuando Pablo estaba persiguiendo, cuando era Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús se le apareció y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O mejor dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Recuerden también en Mateo 25 que nos da un ejemplo muy interesante, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es un principio interesante. Quien se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Así que es muy interesante. Recuerden, en la antigüedad se requería un soberano para proteger a un vasallo que había entrado en una relación de pacto con él. El pueblo de Dios tiene que tener un pacto. Tiene un pacto con el Señor. Ese pacto son los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿El buen pastor del Antiguo Testamento protegía a sus ovejas? Sí, un ejemplo claro es el David. Estaba dispuesto a matar y a golpear al oso y al león con tal de proteger a su rebaño. La cabeza, por ejemplo, mira por el bien del cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza. De todas maneras, también cuando aplicamos esto al matrimonio, el marido se compromete a proteger a su esposa por el pacto matrimonial. Esto lo vemos en Jeremías 31, 32. Y recuerden, el marido es la cabeza, dice la Biblia, y la mujer, bueno, tiene mucha relación con el cuerpo. ¿Sí? Según la Biblia.
Después de la victoria de Dios sobre el faraón y sus ejércitos, Israel entona el cántico de Moisés. Éxodo capítulo 15. Y en los últimos tiempos el pueblo de Dios entonará el cántico de Moisés. Sí, nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 15 también. Miren, de verdad que es muy interesante esto de la tipología. ¿Sí? Hay una serie muy bonita que se llama El Antiguo en el Nuevo Testamento, del pastor Borges justamente. Si ustedes gustan o quien quiere que se lo comparta, yo se lo voy a compartir. ¿Sí? Eh, así que si ustedes gustan, pueden mandarme un mensaje al privado o también a través del grupo para que yo les pueda compartir esa hermosa serie. Eso es una serie en audio por si acaso. Sí, es fabulosa. Bien, ahora vamos a ver el modelo 3, la perspectiva de la escritora Ellen White. Como es frecuentemente su costumbre, Ellen White no cita los versos de la quinta, sexta plaga, sino que interpreta los símbolos en el lenguaje de los hechos y sigue el mismo arreglo literario. Es verdad, Ellen White describe más adelante de forma sorprendente en El conflicto de los siglos, que es uno de los bestsellers que tiene ella, todo lo que nosotros hemos estudiado en, por ejemplo, Apocalipsis 17, Apocalipsis 16, lo que hemos estudiado en Éxodo capítulo 14 y 15. Lo describe de una manera impresionante. Bueno, para ver el estilo literario que agarra Ellen White, o cómo es que escribe Ellen White, vamos a irnos a un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en Apocalipsis 4 y 5. Recuerden, en Apocalipsis 4 y 5 aparecen los 24 ancianos, aparecen los 4 seres vivientes, como lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, se encuentra uno en el trono. No se identifica el nombre de este uno que está sentado en el trono. Aparecen 4 seres vivientes. Bueno, 4 seres vivientes presentados en términos simbólicos. Aparecen 24 ancianos que son, bueno, que están, es un lenguaje simbólico. Recuerden, el libro de Apocalipsis contiene un simbólico o un lenguaje simbólico, que muy pocas veces puede ser literal, pero mayormente es simbólico. ¿Sí? También aparecen 7 lámparas, que son un lenguaje, que están en lenguaje simbólico. Y está el cordero, un cordero como si se hubiera sido inmolado, que también tiene un lenguaje simbólico. Ahora, es interesante que en otro libro que se llama El deseado de todas las gentes, en su último capítulo, Ellen White interpreta el lenguaje simbólico de Apocalipsis 4 y 5. Bueno, ¿qué es lo que dice ella en el último capítulo de El deseado de todas las gentes? Ella dice que el que está sentado en el trono es el Padre. Lógico, ¿quién más se va a sentar en el trono? Tiene que ser el Padre, tiene que ser nuestro Dios, el Dios Padre. Ella, en El deseado de todas las gentes, interpreta que los 4 seres vivientes son los querubines y serafines. Muy interesante. Ella también interpreta en El deseado de todas las gentes que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Hoy en día hay muchos que dicen que los 24 ancianos son los que resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. Eso no es verdad porque carece de sentido lógico de acuerdo al estudio del deseado de todas las gentes y la Biblia también. ¿Ok? No tiene lógica decir que los 24 ancianos son aquellos que resucitaron. Hay muchos que lo enseñan, pero no es lógico. Un día vamos a estudiar con detalle los 24 ancianos. Las 7 lámparas de fuego que están en Apocalipsis 4 y también Apocalipsis 5 representan el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que está escrito en el deseo de todas las gentes. Y recuerden, las lámparas son lámparas de fuego. ¿El fuego qué representa en la Biblia? Representa el Espíritu Santo. ¿Y por qué son 7? Bueno, el número 7 también es simbólico, representa plenitud. Es decir, que la plenitud del Espíritu Santo estaba en el cielo. Ahora recuerden, el Antiguo Testamento, si no me equivoco, lo dice el libro del profeta Isaías, que nos habla que el Espíritu Santo, que Dios tiene sus 7 espíritus. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, el espíritu de Jehová, entre otros más. Así que es muy interesante. ¿Sí?
El cordero como inmolado que se ve en Apocalipsis 5 es Jesucristo. Qué interesante cómo lo interpreta Ellen White, pues así lo vio en visión ella. Ella tranquilamente, en el último capítulo del Deseo de todas las gentes, describe lo que ella pudo ver en visión. ¿Sí? Ella no está inventándose algo, por así decirlo. Ella está describiendo la visión que ella tuvo con respecto a este hermoso momento, cuando Cristo, por ejemplo, nos describe el último capítulo del Deseo de todas las gentes, cuando Cristo estaba volviendo al cielo. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo simplemente, no quiero que confundan. Esto que vemos es un ejemplo simplemente para entender un poco del estilo literario o cómo es que Ellen White puede describir una cosa aluciendo a algunas partes de la Biblia. Sí, es un ejemplo simplemente. Ahora, Ellen White hace lo mismo en Daniel 11:40 al 45. Dicho sea de paso, Ellen White aparentemente no describió nada acerca de Daniel 11:40 al 45, que dicho sea de paso, para aquellos que no conocen estos 5 versículos, los vamos a conocer en este estudio, pero realmente esos son 6 versículos realmente sorprendentes que nos van a mostrar los eventos finales de la profecía en los últimos tiempos. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan para nada del mundo. ¿Sí? Ellen White no describe con lujos de detalles aparentemente en ninguno de sus escritos. Porque, bueno, esto se sabe porque ella nunca cita estos versos. Inclusive, muchas veces no alude al lenguaje que está descrito en Daniel 11:40 al 45. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar detalladamente el conflicto de los siglos, de acuerdo a lo que dice el libro, este texto de apoyo, realmente Ellen White tiene mucho que comentar acerca de Daniel 11:40 al 45. Y todo eso está descrito en los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Y está descrito con lujo de detalles. Así que va a estar interesante el estudio de Daniel 11:40 al 45. Ahora vamos a notar cómo Ellen White interpreta la quinta, la sexta, la séptima plaga en el lenguaje de los hechos. He añadido comentarios explicativos entre paréntesis. Bien, quiero que se preparen entonces para poder ya aplicar todos los textos bíblicos que hemos visto hace un momento con el conflicto de los siglos. Van a darse cuenta de que esta mujer realmente ha sido inspirada por Dios. Yo cuando lo leí, cuando lo estaba, por ejemplo, trabajando esto, en traducir este material, realmente quedé muy sorprendido. Y con la historia que leí acerca de ella y cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo en sus visiones, cuando ella tenía visiones, está en el libro El Gran Movimiento Adventista, quedé más sorprendido todavía. Bueno, qué interesante cómo Dios puede trabajar con una persona como Ellen White. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice ella, el conflicto de los siglos, página 619 a la 620. Dicho sea de paso, esta traducción la tratamos de hacer lo más fiel posible al original, ¿sí? Todas las citas que hemos sacado y que están descritas aquí con la paginación, son la paginación en el libro que se encuentra en español, ¿sí? Así que si ustedes quieren verificar que la fuente es correcta, vayan a estas páginas, ¿sí? Bueno, vamos a leer. Tenemos harto que leer, pero lo vamos a hacer ya. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, esto nos está hablando, yo lo voy a comentar un poco. Las leyes humanas ya no van a proteger al pueblo de Dios a partir del cierre de la puerta de la gracia, un poquito más adelante, de hecho, según algunos eruditos, después de la segunda plaga, ¿sí? Porque después de la segunda plaga se da lo que es el derramamiento, oh, no, perdón, el decreto de muerte, ¿sí? Bien, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, un decreto de muerte. Ahora, aquí el autor del libro hace una alusión a lo que sucedió con Faraón, que reúne a sus ejércitos para atacar a Israel. Muy interesante, muy interesante. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, ¿cuál es ese decreto, señores? Apocalipsis 13:15, recuerden, aquellos que no tengan la marca de la bestia serán muertos. Así lo dice Apocalipsis 13:15. Aquí también el autor del libro está haciendo alusión
a un decreto de muerte que se dio en la historia de Esther, cuando había una hora determinada para que los persas mataran al pueblo de Dios. Así que es muy interesante. ¿Saben? Dicho sea de paso, la historia de Esther es una historia muy bonita, pero es también profética. Ahí encontramos también lo que es la tipología, que nos ayuda a comprender lo que es la historia profética del libro de Esther. No lo hemos estudiado el día de hoy, en algún momento lo vamos a estudiar. El pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. El pueblo de Dios se llamará en los últimos tiempos secta aborrecida. Bueno, tengo mucho que comentar acerca de secta aborrecida, pero el tiempo, ¿sí? Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio a la voz que disidente y reprensora. También tengo que comentar harto sobre disidente. Recuerden, el pueblo de Dios en los últimos tiempos será llamada una secta y serán llamados disidentes. Así que, wow. Ahora, el pueblo de Dios, algunos en las celdas y en las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Aquí el autor del libro dice, como lo hizo Israel a orillas del Mar Rojo. Mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Esto hace alusión a lo que hizo Faraón y sus ejércitos cuando vienen y aparentemente no hay escapatoria. ¡Wow! O sea, mire, hasta aquí Ellen White está haciendo una interesante descripción, que dicho sea de paso, mis hermanos, a Ellen White esto le fue revelado en visión. ¿Sí? A ella se le fue revelado en visión. Dios se lo reveló. Y qué interesante que la visión de Ellen White tiene mucha lógica con lo que dice la Biblia. Así que es lógico, es muy lógico lo que dice Ellen White en El conflicto de los siglos. Y tiene mucha relación con la Biblia. Hasta aquí yo veo que todo cuadra, todo está en la Biblia. Ahora, entonces en la hora de supremo apuro es cuando el pueblo de Dios o el Dios de Israel, bueno, qué interesante que Ellen White dice el Dios de Israel. Y aquí está haciendo Ellen White una alusión al antiguo Israel. Intervendrá para librar a sus escogidos. Dios libró al pueblo de Israel. El Dios de Israel, que es Jehová, liberó a su pueblo de una aparente muerte sin escapatoria. Sí, lo va a librar. Bueno, lo libró en el pasado y lo va a hacer en un futuro. Eso nos enseña la tipología. Lo mismo que hizo Dios en el pasado, lo volverá a hacer en un futuro. Y eso nos da mucha más fe en él. ¿Sí? Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. El Éufrates está en una fase de inundación. Vea el significado de la palabra prisa en Isaías 17. Es interesante el comentario que hace el pastor Bor. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche que caen sobre la tierra, ¿se acuerdan? Miren, aquí hay tinieblas. Aquí hay tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Hacen alusión a la quinta plaga de oscuridad. Interesante. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Luz para el pueblo de Dios, recuerden, el pueblo de los egipcios tenían oscuridad, pero el pueblo de Dios tenía luz en el Antiguo Testamento, en la historia del Éxodo. Muy interesante. Las multitudes encolerizadas, esto representa simbólicamente cómo es que las aguas, que son las muchedumbres, naciones y lenguas, sobre las cuales se sienta la ramera, ¿no? Se sienten contenidas en el acto, es decir, que las aguas del Éufrates se secan, ¿sí? Sus gritos de burla expiran de sus labios y olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Wow. Todo lo que describimos ahora es el secamiento del río Éufrates.
Pero miren, para estudiar tan solo un solo versículo, hemos tenido que ir a la Biblia, hemos tenido que citar muchos versos bíblicos. La Biblia se está interpretando a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Y el Espíritu Profecía nos está dando con lujo de detalles una explicación bárbara acerca de el secamiento del Éufrates. ¿Sí? Vamos a seguir entendiendo un poco más del secamiento del Éufrates. En el siguiente capítulo, esta que se llama La desolación de la tierra, Ellen White vuelve a describir este momento culminante, pero añade algunos detalles muy importantes. A ver, vamos a ver qué detalles añade la sierva del Señor. Los hombres ven que fueron engañados. Este es el secamiento del Éufrates, escuchen. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar ¿a quiénes? A los ministros. Bueno, ¿quiénes son los ministros? Bueno, son los líderes de la ramera y sus hijas. Wow. Quienes van a llevarse la peor parte en estos últimos tiempos van a ser los falsos ministros, los falsos pastores, que enseñaron cosas livianas al pueblo de Dios, que enseñaron al pueblo de Dios a pisotear la ley de Dios y a menospreciar las profecías, ¿por qué no decirlo? ¿No? Miren, para mí uno de los empleos que requerirá de verdad, no tengo palabras para describirlo, pero uno de los empleos, por así decirlo, más peligrosos es el ser pastor. De verdad que es humano. ¿Por qué peligroso? Miren, muchos estudian 5 años y muchos ganan de los diezmos. Pero si no realizan un buen trabajo como el que Dios demanda, y más aún se ponen en contra de la verdad, van a ser juzgados de una terrible forma. Y muchos se van a perder. Muchos ministros se van a perder. Porque miren, el Señor demandará de la mano de ellos lo que tenga que demandar. Dios esperaba que los ministros, que los pastores, verdaderamente cuidaran al rebaño, pero no lo van a hacer. Y muchas gentes le venden sus almas a los ministros. Creen que por el hecho de que son teólogos, lo saben todo y de que no pueden cometer algún error. Y hay muchos ministros que son engreídos. No solo en la iglesia adventista, sino que en muchas iglesias. ¿Saben? Yo me he topado con algunos, bueno, en toda mi vida como adventistas del séptimo día, recién salidos de teología, que verdaderamente creen que lo saben todo por el hecho de que tienen un cartón que les da la licencia de ser profesionales en el área de teología. Pero de verdad que para mí el ser un ministro, el ser un teólogo, verdaderamente es peligroso porque Dios demandará mucho de ellos. ¿Sí? Hasta aquí quiero cerrar esta parte. ¿Ok? Ahora, con la más amarga condenación, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. De hecho, estuvieron mintiendo al pueblo. Y es la razón, aquí nos explica el autor del libro, es por eso que la lengua, es por eso que se muerden sus lenguas con la quinta plaga. Ellos indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. ¡Wow! No solo son ministros, sino que también son maestros. Las multitudes, ¿quiénes son las multitudes? Son muchedumbres, naciones y lenguas, de acuerdo a lo que hemos visto en Apocalipsis 15, 17, si no me equivoco. No, perdón. 17:15 creo que es, cuando habla acerca de qué son las aguas, ¿no? Y bueno, estas multitudes son las aguas del Mar Rojo o la del río Éufrates, ¿no? Que se llenan de furor, es decir, que retiran su apoyo y luego se lanzan en avalancha contra el sistema de los apóstatas. En otras palabras, hasta aquí, les puedo decir que el secamiento del río Éufrates tiene que ver que cuando se dé en los últimos tiempos
esto lo que estamos leyendo en el conflicto de los siglos, las personas se den cuenta de que habían sido engañados por los ministros y por los falsos maestros, se volverán contra ellos para matarlos y para exclamar contra ellos las más terribles maldiciones. ¿Sí? Ese es el secamiento del río Éufrates. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo el conflicto de los... Es triste esta parte y es bien sangrienta si ustedes tienen una capacidad de poder imaginar de una manera sorprendente este capítulo. Verdaderamente es triste. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. ¡Wow! Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Este es el secamiento del río Éufrates. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, esto lo vimos en Zacarías, que bueno, prácticamente se cumple cuando las espadas se vuelven contra los líderes religiosos, Zacarías 14:12, recuerden. Se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Saben? Si yo lo hubiera visto en visión todo esto, verdaderamente hubiera quedado traumado. La forma en cómo describe Ellen White es realmente interesante. No hay dudas de que sus escritos son inspirados por Dios, porque tienen una base bíblica. Tienen base bíblica. Y si tienen base bíblica, tiene que tener verdad. Porque la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que debemos de estudiar los libros del Espíritu de Profecía. Verdaderamente son una gran bendición de parte de nuestro Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes y estando sobre sus pies, y los ojos se le consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 14, de ahí lo está sacando Elena. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, está hablando de las 7 plagas, caen los impíos habitantes de la tierra. ¿Quiénes caen? Sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general. Ricos, pobres, grandes y pequeños. Está haciendo alusión a Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Los que tienen la marca de la bestia. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos al cabo en la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Jeremías lo profetizó en Jeremías 25:33. Así que es realmente sorprendente. Los escritos de esta hermana, Ellen White, realmente son llenos de inspiración del Espíritu Santo. Tienen base bíblica. Eso quiero que lo vean. Tienen mucha base bíblica. ¿Ok? Apocalipsis 17 dice que los gobernantes de la tierra o los reyes de la tierra aborrecerán a la ramera, aborrecerán a Babilonia y la destruirán, la desolarán. Y aquí sucede cabalmente lo que dice Apocalipsis 17. Los gobernantes, quienes están apuntando sus espadas al pueblo de Dios, se volcarán contra el falso sistema religioso de Babilonia, que está constituida por los falsos pastores, por los sacerdotes católicos, por los falsos pastores que enseñaban que debemos de pisotear la ley de Dios, y también, dicho sea de paso, por aquellos gobernantes que se opusieron en contra de ¿qué? En contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Así que es bíblico, es bíblico. Más tarde les voy a explicar en qué parte de las historias proféticas de la Biblia, en Daniel, por ejemplo, porque es Daniel lo que estamos estudiando, se encuentra esto. ¿Ok? En medio de los cielos, esta es la 7ª plaga. ¿Sí? En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Eso está comentando Ellen White en la página 620 del Conflicto de los Siglos. Esa misma voz sacude a los cielos y a la tierra.
Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, esto lo dice el versículo 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña de soplo de viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. ¿Se acuerdan que habían terremotos terribles en los últimos tiempos, de acuerdo al derramamiento de la séptima plaga? Aquí el lenguaje lo está describiendo tal y cual está escrito en la Biblia. Tal y cual también ella lo pudo ver en su visión. Los montes son movidos, ya lo vimos. Se oye un estruendo como la cercana tempestad. El mar es azotado con furor y se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras y desaparecen islas habitadas. Sigue describiendo, ¿no? En otras palabras, también está, este lenguaje es también sacado de Jeremías capítulo 4. ¿No? Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande y cada piedra como el peso de un talento hace su obra de destrucción. Cuando se refiere a pedrisco grande y cada piedra, está refiriéndose al granizo, ¿sí? Que va a caer sobre la faz de la tierra. O sea, verdaderamente El conflicto de los siglos es un libro inspirado. ¿Sí? Y si tal vez algunos no creen todavía esto, creo que ya no se puede hacer nada más. Recuerden, nosotros no estamos para obligar a nadie a creer. Sí, lo único que nosotros hacemos es mostrar lo que dice la Biblia y cómo es que la Biblia es utilizada en el conflicto de los siglos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo. Ya estamos terminando, así que no se me aburran, ¿sí? En el conflicto de los siglos, en la página 630, explica que los 144,000 cantan el cántico de Moisés y el Cordero y la canción de su liberación de Babilonia. Pregunta final, ¿qué determinará de qué lado estás en esta gran batalla? Bueno, aquí se vuelve medio personal, ¿no? Pero hasta aquí hemos visto, mis hermanos, que el conflicto de los siglos describe de manera interesante los eventos finales. Si ustedes quieren aprender más acerca de los eventos finales, yo les animo de que lean el conflicto de los siglos, que prácticamente relata la historia de la iglesia desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta, bueno, hasta la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Así que si quieren esperanzas para este mundo terrible y oscuro, estudien la Biblia primeramente y también junto con la Biblia estudien el conflicto de los siglos. ¿Sí? Bien. Ahora, para los que no tienen el conflicto de los siglos, nosotros también tenemos esto en digital, se los podemos compartir si ustedes tan solo nos escriben al WhatsApp que tenemos, se los vamos a pasar el material, o también se pueden descargar la aplicación, no me acuerdo, Ellen White Reading se llama. Ellen White Reading, algo así, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a ese libro. ¿Quiénes son los 144,000? Bueno, muchos se preguntan eso. Un resumen les puedo decir de que los 144,000 son el último grupo o la última generación que pasará por ese tiempo terrible de aflicción, que será perseguido y habrá un decreto de muerte contra ellos, pero ellos serán trasladados en la segunda venida de Cristo al cielo sin conocer la muerte. Es decir, que los 144,000 pasarán por este tiempo terrible de persecución. ¿Sí? En resumen. Ahora, la pregunta que nos hace el autor del libro es, ¿qué determinará de qué lado estás en esta gran batalla? Claro, es la batalla del Armagedón, la batalla entre dos grupos, recuerden. La batalla del Armagedón tiene que ver con la adoración, ¿sí? Porque está relacionada a la historia de Caín y Abel, ¿sí? Tenemos a Abel que quería, con su sacrificio, quería agradar a Dios porque verdaderamente el sacrificio que ofrecía estaba conforme al corazón de Jehová. Sin embargo, el sacrificio que ofreció Caín no estaba conforme al corazón de Jehová. Abel quería adorar a Dios conforme al corazón de Jehová, conforme a la voluntad de Dios, pero Caín quería adorar a Dios conforme a su propio corazón.
En los últimos tiempos será así. Por un lado estarán aquellos que quieran obedecer la ley de Dios, pero por otro lado estarán aquellos que quieren obedecer y adorar a Dios conforme a su corazoncito, diciendo que el primer día de la semana es el día del Señor. Pero la Biblia no afirma eso. La Biblia dice que el séptimo día, el día sábado, es el día del Señor. ¿No? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Vamos a ser obedientes a lo que el corazón de Dios quiere o nuestro corazoncito quiere? Siempre tenemos que escoger lo que el corazón de Dios quiere. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Necesitamos aceptar el mensaje a la iglesia de la Odisea? Sí, necesitamos hacerlo. Apocalipsis 22 dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dicho sea de paso, cuando se habla de esta expresión de lavar sus ropas, otras versiones, por ejemplo, traducen lavar sus ropas como bienaventurados los que guardan los mandamientos. ¿Sí? Es muy interesante. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando se refiere a perros, no está hablando de los animales. Cuando se refiere a perros, la Biblia está hablando acerca de los gentiles, porque los judíos, por ejemplo, llamaban a los gentiles perros, les llamaban cerdos y les llamaban piedras. Por ejemplo, esto se los comparto para que ustedes lo comprendan. Cuando al Señor Jesús les dijeron, Señor, por favor, calla a esta multitud. Bueno, yo no quiero callarlos, porque si ellos callan, yo les aseguro que las piedras van a gritar. Jesús no se estaba refiriendo a las piedras físicas que pueden gritar, no. Jesús estaba refiriendo a los soldados que estaban alrededor cuando se estaba dando estos grandes clamores o estos grandes gritos que alababan el nombre de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. No se estaba refiriendo a las piedras literales, sino a los soldados o a los gentiles que estaban rodeando y que estaban viendo la entrada triunfal de Jesús. ¿Ok? El nombre de perros, por ejemplo, aparece con la mujer fenicia. ¿Sí? Jesús salió por la zona de Tiro y Sidón, creo que describe así la Biblia, y esta mujer le pedía un milagro a Jesús. A principio Jesús no le quiso escuchar, pero la mujer seguía insistiendo. Posteriormente, los apóstoles no querían que se acercase a Jesús, pero la mujer también estaba, por así decirlo, siendo persistente en que Jesús la escuchase. La mujer le pide el milagro y Jesús le responde de una manera un poquito fea, ¿no? Bueno, para nosotros, para ellos no creo que haya sido. Le responde, no es bueno que los perros coman de la mesa de su Señor. Así le dijo Jesús, prácticamente le estaba diciendo perra, ¿no? Claro, esta expresión la utilizó Jesús para explicarle algo, no le quiso insultar, ¿no? No fue la intención de Jesús insultarle, pero desde nuestro punto de vista de nosotros, que no entendemos muchas veces estas expresiones, creemos de que puede haberle insultado. No, sin embargo, la mujer responde lo siguiente, le dice, Señor Jesús, inclusive los perros comen de la migaja que derraman los señores de las mesas. Y bueno, se sorprendió de la fe de la mujer fenicia, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, le hizo el milagro, ¿no? Y la mujer fenicia era una gentil. En otras palabras, los perros no se está refiriendo a los animalitos, se está refiriendo a los gentiles. ¿Ok? Bueno, esta ha sido la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y verdaderamente yo les animo de que sigamos estudiando la palabra de Dios
Nos vemos la siguiente clase. Vamos a estar estudiando lo que es Daniel capítulo 6. Vamos a estudiar la historia de Daniel en el foso de los leones, desde un punto de vista como narra la Biblia en Daniel 6 y el cumplimiento profético de esa historia en los últimos tiempos, porque también es una historia tipológica. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan, no olviden que ustedes pueden escribir aquí debajo en los comentarios. Esto está en YouTube. Pueden escribirlo aquí debajo en los comentarios para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y bueno, recuerden, es preferible quedar como un tonto por unos minutos que quedar tonto por toda la vida. Así que yo estaré contento en poder responderles. Y si no, bueno, también pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp y también a través del mensaje en privado, a través de WhatsApp también. Oren por nosotros. En este momento quizá es sábado y bueno, estamos teniendo un retiro espiritual. Ya lo explicamos a un principio. Esperamos volver fortalecidos de este retiro espiritual y bueno, para seguir estudiando más y más de la palabra de Dios. Bueno, no tengo nada más que decirles. Yo les agradezco que hayamos estudiado el tema de hoy. Verdaderamente fue un tema sorprendente que me gustó traducirlo y estoy seguro que también ustedes podrán disfrutar del estudio de la palabra de Dios y con este precioso material. Muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas, y que Dios me los bendiga y sobre todo que pasen un lindo sábado. Y si no lo están viendo en sábado, que pasen un lindo día. Bendiciones.